Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo afectuoso a todos ustedes nuevamente de mi parte. Quiero agradecer a todos los foristas que me han saludado en el video anterior. Quiero saludar al señor de Keystone, a Luz 9721, a Paulito Pinta, a mi primo Carlos Ibáñez Viñolo, a la señorita Ana, la bella señorita Ana, soprano, a Silvia, a mi querida amiga y paisana Janet Recargada, una bella dama, inteligente, sagaz, me encanta, Janecita, y a todos los, Ángel Arcángel, ¿cómo es la señorita Arcángel? Muchas gracias por tus palabras bonitas que me has enviado. Y a todos los que me han dado un testimonio muy bonito, que gracias a mis videos pudieron salir de la Watchtower hace muchos años atrás, cuando vieron mis primeros videos. A todos muchas gracias por sus palabras y un abrazo muy grande para todos ustedes. Hoy día quería tratar un asunto muy interesante que tiene que ver con algo que tocó esta ex testigo de Jehová, esta señora de nombre Margaritas, creo que es Margaritas en plural, Margaritas Castillo, natural de España, que dio un testimonio muy interesante concerniente a este joven testigo de Jehová que agredió a su madre. Y ella explica, la señora Margarita Castillo explica los motivos por los cuales lo llevaron a este joven a agredir brutalmente a su madre y pegarle. Y da una explicación muy razonable, muy acertada, muy creíble, porque la UASA es una organización lavacerebros. Se caracteriza por secuestrar al miembro dentro de la organización como un capullo. Le hace creer que fuera de la organización todo es malo, y que dentro de ella, de la organización, está todo lo bueno, confiable, seguro. Entonces, cualquiera que se opone a la organización se está colocando fuera del capullo, fuera de la seguridad de la Watchtower, y se convierte en un asqueroso apóstata que critica o sube videos contra la Watchtower. Y como la Watchtower ha lavado el cerebro del miembro, ellos son capaces hasta de matar a su madre. Algo que es inconcebible de un cristiano verdadero que tiene los frutos del Espíritu, que debería honrar a su padre y a su madre. Y uno no se puede imaginar que un hijo pueda agredir físicamente a su madre, dejándola malherida. Solamente un hijo con problemas mentales, porque no quiero pensar que es un canalla, un desgraciado, porque ¿dónde está el instinto sanguíneo, el amor a su madre, que lo ha criado, lo ha cuidado de niño cuando estaba enfermo, y alguien la puede agredir? No, acá hay un problema de trastorno mental, es un problema psicológico, un problema mental que existe en los testigos de Jehová, que de acuerdo a los estudios de médicos connotados, como el señor Jerry Bergman, un doctor PhD en psicología que fue testigo de Jehová,
contó que dentro de los testigos de Jehová, los miembros con enfermedad mental triplican a los de las otras religiones, incluida la católica, que en los testigos de Jehová es el triple de pacientes o miembros que sufren problemas mentales de esquizofrenia, paranoide, esquizoide, en fin, tantos problemas mentales que se ven en este muchacho que ha agredido a su madre y que ha levantado un escándalo, la indignación de todos los ex testigos de Jehová, que este joven haya pegado a su madre. Lo único que se puede pensar es que se debe a problemas mentales. Entonces ella habla y explica que justamente corrobora lo que yo estoy diciendo, que la Watchtower pues lava los cerebros de los miembros y están instruidos prácticamente por el cuerpo gobernante a odiar a las personas que se oponen a la organización, aquellas que abjuran a la religión. Si no entienden lo que es abjurar, pues pueden ustedes entrar al diccionario y ver lo que significa abjurar, que abjuran a la religión que pertenece. Y prácticamente los instruyen a odiar a los apóstatas, aquellos que suben videos en contra de la Watchtower. La Watchtower desde los años 1950 tenía esa política de siempre satanizar a los apóstatas de su organización, que ser un apóstata era igual que ser un idólatra. Y la Watchtower, en las atalayas de la década de los años 1950, y espero que la sociedad Watchtower ponga en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, no solo atalayas desde 1960 a la fecha, sino que retroceda más atrás en la década de los 1950 y veamos pronto revistas atalaya en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower a partir de enero de 1950 hasta diciembre de 1950. Porque es importante, son atalayas que tienen contenido bastante pernicioso, donde se ve el fanatismo de esta organización religiosa en los años 1950. Yo espero que la Watchtower suba las atalayas que publicó en esa época. Una de esas atalayas, queridos amigos, en esa década de los años 1950, la Watchtower instaba prácticamente a odiar a muerte a los apóstatas, acusándolo de ser desleales a Jehová Dios y a su organización teocrática, y que estas personas apóstatas merecían morir, pero que las leyes de los hombres de la actualidad que gobiernan los países del mundo, que no son gobiernos teocráticos, sino son gobiernos mundanos, han dictado leyes que protegen a los apóstatas de Jehová y de su organización de la Watchtower. Los protege, no permitiendo que la Watchtower los extermine, los apóstatas de la Watchtower, o los quemen en hogueras como en la Edad Media, con una supuesta Santa Inquisición watchtoweriana, donde se lleva al acusado de ser apóstata a ser juzgado y exterminado como una rata. La Watchtower no ha dudado de sostener esta posición de que los apóstatas merecen ser aniquilados, sacando indebidamente textos bíblicos que han sido manipulados a su antojo, a su beneficio, trastocados, para poder aplicarlo a los supuestos apóstatas de su organización. Es decir, por ejemplo, se ha referido siempre la Watchtower a los israelitas del pasado, que Jehová los condenó a muerte, a ser apedreados, aquellos israelitas que eran apóstatas, que habían apostatado, se habían ido contra Jehová y su organización teocrática en la época de los israelitas, y que merecían ser aniquilados, exterminados como cucarachas. Y saca a colación pues que en la época de Moisés mató a 3.000 israelitas
que no decidieron tomar parte por Jehová Dios, sino por el becerro de oro en el desierto, y se quedaron con el becerro de oro como su Dios, y no tomaron partida por Yahvé, por Yahweh, el Dios verdadero, y decidieron adorar al becerro de oro, y Moisés los liquidó, los mató. Fueron 3,000 israelitas que habían cometido un pecado grave de idolatría hacia una imagen de oro, hacia un becerro de oro. Y este es un ejemplo que siempre pone la Watchtower, como también pone ejemplos de Jehú, que congregó a los adoradores de Baal para que hicieran un sacrificio a Baal, les hizo que se pusieran un traje distintivo, diferente a lo demás, para que después que hicieran el sacrificio a Baal, envió a 80 personas para que mataran a estos adoradores de Baal, identificándolos por la ropa que llevaban, porque habían cometido idolatría, eran idólatras, y los mató, envió a matarlos con 80 personas que fueron a matarlos. Y sí, saca ejemplos la Watchtower de cómo en el pasado, en el antiguo Israel, se liquidaba a esta gente idólatra. Como también ocurrió con los sacerdotes del templo allá por el año 500 a.C., cuando introdujeron dioses falsos al templo, y obviamente Malaquías fue advertida a los sacerdotes que habían pecado contra Jehová Dios y habían cometido idolatría, que serían castigados. La pena para los idólatras era la muerte, el apedradamiento. Apedradamiento, ¿eso se dice? el morir apedreado. Tenía que morir, tenía que eliminarse cualquier indicio de idolatría dentro del pueblo de Israel. El único Dios verdadero era Yahweh. No se puede tener dioses falsos. Entonces, la Watchtower siempre ha sacado estos ejemplos diciendo que los que cometieron idolatría y que murieron era el equivalente a los apóstatas que van contra Jehová y su organización terrestre y que merecen ser exterminados, porque un cierto biblista había dicho que el caso de Jehú, descrito en el libro de Segunda de Reyes, que envió 80 emisarios a matar a los adoradores de Baal, era un ejemplo, porque cierto biblista lo dijo, de cómo debería actuar los cristianos verdaderos con los apóstatas, que era un ejemplo moderno de los apóstatas que también estaban en esa situación como idólatras y que merecían morir, ser exterminados. Y la Watchtower sacaba ese ejemplo tratando de equiparar a los idólatras que adoraban a Baal como apóstatas, cuando en realidad la palabra apóstata es una palabra que pertenece al alfabeto griego, que apóstata viene de la palabra apoestasis, o sea, es apóstasis, la palabra griega, apóstasis. Apo significa fuera de, y estasis es colocarse. Cuando digo apostasía, apóstasis, es colocarse fuera de algo, de una organización, de una religión, de un partido político, de un gremio, de un sindicato, de un partido político. Me retiro para pasarme a otro partido político, o me retiro para cambiarme de religión a otra diferente. Entonces, al ponerme fuera de la religión anterior, soy una apóstasis, una apóstata. El término apostasía es un término griego, pero la Watchtower me trata de decir a mí que los antiguos israelitas que cometían pecados graves que merecían morir, Dios los mandó matar
porque habían cometido apostasía contra Jehová y su organización de la antigüedad, y merecían morir, olvidándose que la palabra apostasía no existía pues en el alfabeto hebreo, porque eso no es una palabra hebrea, es una palabra griega. En lo que se refiere a la vida en el Antiguo Testamento, de los que fueron muertos a pedradas, fueron aquellos que cometieron el pecado, no de apostasía, sino que adoraron, en lugar de Jehová Dios, pusieron a un Dios falso, a Baal o un becerro de oro, y por eso fueron castigados a muerte. Como ocurrieron con los sacerdotes del templo, que también introdujeron dentro del templo a un dioses falsos. Entonces fueron castigados no por apostasía, porque esa palabra es un término griego que pertenece al Nuevo Testamento, no al Antiguo, sino que fueron castigados por idolatría. En ninguna parte, ningún texto bíblico se menciona que Moisés mató a los israelitas idólatras por apostasía, como tampoco que Jehú mandó a matar a los adoradores de Baal por apostasía, sino por idolatría. No existe esa palabra apostasía para el Antiguo Testamento, y la Watchtower sí dice pues que para tratar con los apóstatas tenemos que tratarlos como trataba el antiguo Israel, que hablaba hebreo, que los castigaba con la muerte aquellos apóstatas que iban contra Jehová y su organización teocrática. No, porque no fue por eso, fue porque cometieron idolatría y merecieron la muerte. Y la Watchtower trata de meter ahí a calzar a toda costa en las escrituras hebreas una palabra hebrea que es apóstasis, introduciéndola como un léxico que se usaban los antiguos israelitas hebreos, cuando esta palabra es posterior, es una palabra griega que se ve en el Nuevo Testamento. Entonces, queridos amigos, la Watchtower manipula las escrituras burdamente para decir que es apóstata se equivale a aquellos idólatras que fueron asesinados, matados, aniquilados en el Israel antiguo, que Jehová permitió que se les matara porque fueron apóstatas contra Jehová y su organización teocrática. Cuando en realidad en el antiguo Israel se castigó a esta gente que he mencionado por haber cometido, no de pecado de apostasía, no, porque esa palabra pertenece al léxico griego, sino fueron castigados por idolatría. El pecado grave era la idolatría, adorar a Baal o dioses falsos. La palabra apostasía solamente es un término colocarse fuera de algo. No necesariamente adorar a Baal, es ponerse fuera de algo, salirse de, ponerse fuera de. Nada tiene que ver con la idolatría de adoración a un Dios falso y postrarse y hacer sacrificio a él. Eso es idolatría. Y eso se pagaba con la muerte. Eso era prohibitivo en el pueblo de Israel. Pero la Watchtower no duda de tratar de introducir una palabra que es del griego, que es apostasía, meterlo en el alfabeto hebreo, que Dios castigó a los israelitas por apostasía. Y saca un texto bíblico como el texto de Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11, donde se habla cómo tratar con aquellos, ya sea padres, hijos, hermanos, hermanas, que cometen idolatría y se van detrás de dioses falsos que ellos jamás han conocido para adorarlos. No se podía tener piedad para nadie, de ninguno de ellos que cometiera ese pecado de salirse del conducto que es Yahweh e irse a buscar a otros dioses en reemplazo de Yahweh, de ese conducto establecido que era el único Dios verdadero, Yahweh, y irse a adorar dioses falsos. Eso era una traición, un pecado gravísimo, ofrecer sacrificios a Baal. Era como ofrecer sacrificios al archienemigo de Dios, Satanás el diablo, y eso se pagaba con la muerte. La Watchtower trata de decir que estos israelitas de la antigüedad cometieron apostasía contra Jehová y su organización. Eso no es factible porque en ninguna parte se va a encontrar la palabra apostasía en el Antiguo Testamento,
referido a gente que fue asesinada por Dios a través de los israelitas fieles, que usó Dios para llevar a cabo esa matanza, y los asesinó claramente por haber ido detrás de dioses falsos, que es otra cosa diferente. Pero la Watchtower manipula las escrituras con el fin de hacer creer que el apóstata es igual a un idólatra, que está cometiendo idolatría, pecado gravísimo, atribuyendo quizás la salvación a dioses falsos. Dicho esto, queridos amigos, remarco la importancia que la Watchtower coloque ahora en su biblioteca de la Watchtower, en su CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, revistas de la Atalaya, más atrás todavía que de 1960, que es el tope que se está llegando de antigüedad de revistas que se están poniendo en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, y espero pues que haga como ha hecho en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower en inglés, revistas Atalaya más antiguas de los años 1950, porque ahí van a ver ustedes, se van a encontrar con muchas sorpresas de cómo esta organización religiosa fanática, intolerante, manipula al miembro con enseñanzas diabólicas realmente, como instruir, odiar a aquel que supuestamente es un apóstata de Jehová y de su organización teocrática, y que la Watchtower dice pues que no puede matar a los apóstatas como se hacía en el antiguo Israel, porque las leyes del hombre que gobierna la tierra, que son gobiernos no teocráticos, no permiten que se persiga a los apóstatas de la Watchtower. Entonces, las leyes limitan a la Watchtower a convertirse en una inquisición para liquidar a todos aquellos que se oponen o critican a la organización de la Watchtower. Dicho esto, quiero sacar un ejemplo nada más de una atalaya realmente que es para pensar y meditar. La voy a poner a ustedes para mostrar cómo la Watchtower manipula los textos bíblicos, en especial uno, que lo voy a mostrar ahora en el video. Y se trata del asunto de la pregunta que le hacen a la Watchtower los lectores en una atalaya de fecha 15 de noviembre de 1952 en inglés, porque no la tengo en español todavía. No tengo la atalaya en español, pero la tengo en inglés. Es del 15 de noviembre de 1952, página 703, que voy a poner en pantalla. En esta revista que voy a presentar a ustedes en inglés, y se las voy a traducir con mucha paciencia, les voy a hacer ver a ustedes en qué consiste el engaño de estos sinvergüenzas que manipulan las escrituras a su antojo para poder sacar ventaja de ellas. Al igual que la Watchtower manipula, por ejemplo, un texto muy conocido, que es un texto muy manipulado por la Watchtower, de Proverbios 4:18, para justificar sus cambios de doctrinas falsas constantemente por otras diferentes, con el cuento que la luz del conocimiento bíblico se hace más brillante con el tiempo, hasta que el conocimiento quede firmemente establecido con el tiempo. Cuando uno revisa el texto bíblico, vemos que se habla de la senda de los justos y de los injustos. No habla nada del entendimiento bíblico que se hace más brillante con el tiempo. Habla de la senda del justo, que conforme va compenetrándose más con la verdad de la Biblia, va perfeccionándose poco a poco con el tiempo, y se hace cada vez más perfecto ese hombre, se hace más brillante. Esa es la senda del justo, y lo que habla de Proverbios 4:18. Y luego pasa a Proverbios 4:19, que habla de la senda de los injustos, cuya senda es todo lo contrario, que se hace más oscura y se ve menos el camino, y va tropezando la persona y va cayéndose hasta que se rompe la crisma y no llega a ningún fin positivo. Eso es todo. No tiene nada que ver con la luz del conocimiento bíblico que se hace más brillante con el paso del tiempo. Esa es una forma como manipula la Watchtower estos textos bíblicos para hacer creer al baboso testigo, el baboso, que el conocimiento bíblico siempre para brillando con el tiempo y nunca termina de brillar. Y así justifica su cambio de doctrinas, sacando como caballito de batalla un texto bíblico que tiene nada que ver pues con el entendimiento bíblico, la comprensión bíblica, que se hace más brillante y más entendible con el tiempo, pues. Bueno, en esta tarea que voy a mostrar,
La Watchtower, similar al texto de Proverbios 4:18, usa un texto bíblico que está en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 6 al 10 o 11. Y lo voy a leer a ustedes cómo la Watchtower usa este texto, que ese no se da cuenta, no lo nota, no se va a dar cuenta, pero yo le voy a explicar en qué consiste el engaño. Se trata de una atalaya de la pregunta de los lectores. Le hacen una pregunta a la sociedad Watchtower, un canadiense. Y vamos a ver pues, en qué consiste la pregunta y cómo responde la Watchtower para que vean ustedes cómo son estos sinvergüenzas. Y tiene que ver con lo que acabo de explicar en la introducción de mi discurso hace un momento. De cómo la Watchtower trata de mezclar las cosas, hacer creer que ser un idólatra es igual que ser un apóstata. Veamos pues a continuación esta interesante atalaya y lo voy a traducir para todos ustedes con mucha paciencia para que ustedes vean de qué se trata. Pero antes, queridos amigos, quiero mostrarles un texto bíblico que la Watchtower va a utilizar luego en esta revista que les voy a mostrar, de Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 10. Este es importante primero que leamos el texto bíblico para ver el contexto de este texto bíblico, que se da una explicación con respecto a los supuestos apóstatas de Dios y de la organización teocrática. Veamos pues. Aquí pueden ver ustedes la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de la Sociedad Watchtower, la versión de 1987. Quiero leer con ustedes Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al 9. Al 10. Del 6 al 10 vamos a leer porque es importante qué es lo que dice Dios al pueblo de Israel. Escuchemos pues. En caso de que tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa estimada, o tu compañero que es como tu propia alma, tratare de atraerte seductoramente en secreto, diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, que tú no has conocido, ni tú ni tus antepasados, algunos de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes, los cercanos a ti o los lejanos de ti, desde un cabo del país hasta el otro cabo del país. No debes acceder a su deseo ni escucharle, ni debe tu ojo sentirse apenado por él, ni debes sentir compasión, ni cubrirlo protectoramente, sino que debes matarlo sin falta. Tu mano primero que todas debe venir sobre él para darle muerte, y la mano de todo el pueblo después. Y tienes que lapidarlo con piedras, y tiene que morir, porque ha tratado de apartarte de Jehová tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Entonces todo Israel oirá y tendrá miedo, y no volverán a hacer nada semejante a esta cosa mala en medio de ti. Entonces todo Israel oirá y tendrá miedo, y no volverán a hacer nada semejante a esta cosa mala en medio de ti. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la revista Atalaya en inglés de noviembre 15 de 1952. Yo quisiera llevarlos a ustedes a la página 703, donde se halla la pregunta de los lectores. A la sociedad Watchtower le hacen una pregunta muy interesante, queridos amigos, que voy a proceder a traducir para todos ustedes, para saber de qué se trata esa pregunta. Y aquí tenemos la pregunta de los lectores. Y como está en inglés, yo voy a proceder a traducir por partes, porque es interesante cómo la Watchtower responde
a este lector de Canadá, de Ontario. Le hace una pregunta a la Watchtower. Y veamos cómo responde la Watchtower al lector. Quiero reflexionar con ustedes cómo la Watchtower manipula las escrituras para extender el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 13, 6 al 11, que acabamos de leer. Aquellos que son expulsados de la Watchtower por supuestamente apostasía y haberse alejado de la organización teocrática de Dios. Veamos cómo le responde a este lector, pero primero voy a traducir para ustedes la pregunta y luego cómo responde la Watchtower. Presten atención, por favor. En la sección pregunta de los lectores podemos encontrar una pregunta que hace un lector de Ontario, Canadá, y dice como sigue su pregunta. En el caso de que un padre o madre o hijo o hija sea expulsado, ¿cómo deben tratar a esa persona los miembros de la familia en su relación familiar? Esta es una persona de Ontario, Canadá. Y la Watchtower responde como sigue. Presten atención, por favor, porque lo que voy a mostrar es muy interesante para que vean cómo esta organización falsa, satánica, engañadora, tergiversa las escrituras para su conveniencia. Fíjense ustedes. Y le responde pues esta persona, este lector, a su pregunta como sigue. Hoy no vivimos entre naciones teocráticas donde tales miembros de nuestra relación familiar carnal podrían ser exterminados por apostasía de Dios y su organización teocrática. Repito esto nuevamente, que esta parte es muy importante. Hoy no vivimos entre naciones teocráticas donde tales miembros de nuestra relación familiar carnal podrían ser exterminados por apostasía de Dios y su organización teocrática. Habla de la palabra exterminar, es eliminar, matar, asesinar a estos apóstatas que han apostatado contra Dios y su organización teocrática. Como era posible y se ordenó en la nación de Israel, en el desierto de Sinaí y en la tierra de Palestina, seguramente lo matarás. Tu mano será primero sobre él para matarlo, y luego la mano de todo el pueblo, y lo apedrearás con piedras, porque él ha tratado de alejarse de Jehová tu Dios. Y todo Israel oirá y temerá, y no hará más maldad como esta en medio de ti. Deuteronomio 13, 6 al 11. Y sigue respondiendo a la Watchtower como sigue. Voy a tratar de traducir lo mejor posible. Al estar limitados por las leyes de la nación mundana en la que vivimos y también por las leyes de Dios a través de Jesucristo, podemos tomar medidas contra los apóstatas solo hasta cierto punto, es decir, de acuerdo con ambos conjuntos de leyes. La ley de la tierra y la ley de Dios a través de Cristo nos prohíben matar a los apóstatas. Repito esto, la ley de la tierra y la ley de Dios a través de Cristo nos prohíben matar a los apóstatas, aunque sean miembros de nuestra propia relación familiar de carne y sangre. Sin embargo, la ley de Dios requiere que reconozcamos que fueron expulsados de su congregación, y esto a pesar del hecho de que la ley de la tierra en la que vivimos nos exige una obligación natural de vivir y tratar con tales apóstatas bajo el mismo techo. Bueno, queridos amigos, cuando nosotros observamos pues la respuesta que le da la Watchtower a este canadiense, empieza diciendo pues que como no estamos viendo entre organizaciones teocráticas del mundo, dice muy claramente pues que ellos no pueden exterminar a los apóstatas de Jehová y de su organización teocrática. Y sigue diciendo que en la nación de Israel fue posible pues exterminar de Dios a los opositores de Dios, a los apóstatas de Dios y de su organización teocrática, y que eso fue posible y fue ordenado por la nación de Israel a los que eran apóstatas de Dios y de su organización teocrática.
En ningún momento menciona acá la Watchtower, al sacar el texto de Deuteronomio 13, 6 al 11, que se está refiriendo a los idólatras, que fue posible pues exterminarlos en la antigüedad. Ha cambiado la palabra idólatras por apóstatas de Dios y de su organización teocrática. Dice pues muy claramente que como ahora estamos viviendo en un mundo donde está gobernado por naciones que no son teocráticas, no es posible exterminar a los apóstatas de Dios y de su organización teocrática, como fue posible en la nación de Israel, cuando fue posible pues eliminar a los apóstatas, diciendo que que de todas maneras tenían que ser eliminados y tenían que ser puestos a muerte por la mano del hombre, por las manos de los hombres, por medio de arrojarles piedras, apedrearlos y matarlos de esa manera. Y que eso fue posible en la nación de Israel para los apóstatas de Jehová y de la nación teocrática. Hemos visto que el texto de Deuteronomio 13, 6 al 11, que la ciudad pone acá abajo al final como texto amparando lo que le responde, cómo tratar a los familiares de Jehová expulsados por apostasía, hace mención que ellos no pueden ser exterminados como ocurrió en el Israel antiguo, porque los gobiernos de actualidad que no son teocráticos no lo permiten, pues. En ningún momento menciona que este texto de Deuteronomio 3, 6 al 11 se refiere a la muerte de idólatras que habían hecho un becerro de oro, que habían hecho sacrificios a Baal, y que estos tenían que ser muertos, pues. Pero no menciona nada de los idólatras. Entonces trastoca el texto de Deuteronomio 3, 6 al 11 para cambiar de idólatras a los que son apóstatas de Dios y de su organización teocrática, que fueron supuestamente exterminados en Israel antiguo. Y que en el Israel antiguo, de la antigüedad, fueron exterminados aquellos apóstatas de Dios y de su organización teocrática, y que esto fue ordenado a la nación de Israel, y que había que matarlos. Cuando en realidad este texto se refiere a los idólatras que tenían que ser asesinados, matados por su pecado, pero acá no lo menciona. Hacen que el texto de Deuteronomio 3, 6 al 11 se aplique a los apóstatas. Dice acá, los apóstatas de Jehová, de Dios y de su organización teocrática. La palabra apostasía es una palabra griega que no va en las escrituras hebreas. Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento que está en hebreo. Entonces, no puede pues comprender a los apóstatas pues de Dios y su organización teocrática como pretende hacer creer la Watchtower, que se refiere a Deuteronomio 3, 6 al 11, sino se refería al exterminio de gente idólatra que habían hecho sacrificios a Baal, habían hecho de su Dios un becerro de oro en el desierto, cuando fueron liberados del cautiverio de Egipto. Pero la Watchtower no toca nada de la idolatría, solamente cambia de idólatras por apóstatas de la organización de Dios y de Dios mismo, y que estos deberían ser aniquilados, pero no lo podían hacer porque las leyes de los hombres de la actualidad de los países son naciones no teocráticas que no permiten que se haga cumplir como lo que ocurrió en el Israel antiguo, en que se exterminaban a los supuestamente apóstatas de Dios y de su organización teocrática, cuando se refería al exterminio de idólatras que adoraban a dioses falsos. Pero la Watchtower no duda en trastocar el texto de Deuteronomio 3, 6 al 11 para dirigirlo a los apóstatas supuestos del Israel antiguo que fueron asesinados por su pecado, cuando se refiere exclusivamente a los adoradores de dioses falsos que fueron exterminados por su pecado de idolatría. Nada que ver con la apostasía. Resulta pues patético cómo la Watchtower, después de tantos años de haber publicado lo que hemos visto en 1952, dando una respuesta estúpida al lector canadiense, tratando de hacer pasar un texto bíblico que estaba referido a la matanza de adoradores idólatras de Baal que merecían morir, los hace pasar como si fuera igual que matar a los apóstatas, para que el testigo de Jehová odie al apóstata, aquel que se ha puesto fuera de la organización, como si fuera igual que un adorador de Baal.
El apóstata se sale de una organización de ladrillo y cemento dirigida por hombres que han reconocido que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que no son infalibles, que se equivocan en materia de doctrina y organización, tal como ellos mismos lo han confesado en la Atalaya de febrero de 2017, página 24 a la 26, reconociendo que ellos no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que son sus propios puntos de vista los que se publican en la revista La Atalaya como alimento espiritual y que no son infalibles. Y vienen a decir que apóstata es aquel que tiene la misma categoría como un adorador de Baal que hace sacrificios a Baal. ¿Tiene su lógica? El testigo de Jehová que es apóstata de una organización de ladrillo y cemento que está liderado por hombres humanos imperfectos que no reciben nada de Dios como alimento espiritual y que son solamente sus propios entendimientos, sus propias comprensiones, propios puntos de vista que son cambiados con el tiempo porque comprendieron mal en el pasado y ahora tienen una nueva comprensión porque como ellos han reconocido no son infalibles. Entonces el testigo de Jehová inteligente que se da cuenta que está perdiendo su tiempo siguiendo a hombres imperfectos como él mismo lo es como persona. El testigo de Jehová también es imperfecto, no recibe nada por revelación divina, que es un humano que también puede tener sus propios puntos de vista, igual que el cuerpo gobernante, que no está inspirado por Dios, que no son infalibles. Entonces sabe que es perder tiempo siguiendo a hombres que tienen su propio punto de vista, porque él mismo tiene también su propio punto de vista, el testigo de Jehová inteligente, que no concuerda con el cuerpo gobernante, entonces se retira, se pone fuera. La palabra apostasía viene de la palabra griega apoéstasis. Apo, situarse fuera, ponerse fuera. Eso es apostasía. Fuera de. Apo, fuera de. Significa fuera de. Y éstasis, colocarse. Colocarse fuera de. Apo, fuera de. Y éstasis, colocarse. El apóstata es aquel que se coloca fuera de un grupo, de una organización religiosa, de un gremio, de un sindicato, de un partido político. Si se pone fuera de ese partido político, es un apóstata del partido político del cual militó. Si uno se sale de un gremio, de un sindicato, entonces se pone fuera del gremio, del sindicato, entonces es un apóstata. Apoéstasis, apóstasis. Palabra griega, apóstasis. Apo, fuera de. La palabra apo significa fuera de. Y éstasis, colocarse. Colocarse fuera de un sindicato, una religión, un partido político, un sindicato, un gremio, etcétera. Eso es apostasía, ponerse fuera. Hoy en día, todo testigo de Jehová es un apóstata de su religión anterior. Muchos han sido católicos y se han puesto fuera de la iglesia católica, se han colocado fuera de ella. Fuera de la religión católica se han colocado. Apo, fuera de la religión católica, éstasis, colocado fuera de la religión. Se sale una persona y es un apóstata de su religión. Entonces, no acusemos a la gente que sale de la Watchtower como apóstatas, porque todos los de Jehová son apóstatas. Todos los que han ingresado a la Watchtower en las últimas décadas, desde que se inició la Watchtower, pertenecieron a religiones anteriores de las cuales se pusieron fuera de ellas, se colocaron fuera de ellas, es decir, apóstasis, apostataron, apoéstasis, apo, fuera de, apo significa fuera de, y éstasis, colocarse, apostasis, apostasía, se pusieron fuera de la religión católica, y muchos de ellos han sido católicos en el pasado, se salieron de ella, se pusieron fuera de ella, se colocaron fuera de ella, o sea, cometieron apostasía. No es una palabra ignominiosa, no, simplemente es una palabra griega que se utilizó en el Nuevo Testamento, donde están las escrituras griegas cristianas. Es una palabra griega que no puede ser aplicado al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está en hebreo, y la palabra apostasía viene de apóstasis, que es una palabra griega. O sea, no existía la palabra apostasía en las escrituras hebreas. Y cuando existieron adoradores de Baal, eran aquellos que habían cometido idolatría, haciendo sacrificios a Baal, un pecado gravísimo que era condenado con la muerte. No era igual a apostasía, porque la palabra apostasía no existía en las escrituras hebreas, porque es una palabra griega. Significaba
que la muerte se tenía que aplicar a los que cometían idolatría. Leamos pues qué nos decía la Watchtower en esta atalaya de 2011, del 15 de noviembre, en la página 5, que se lee como sigue. Jehú anunció que iba a hacer un gran sacrificio a Baal, Segunda de Reyes 10, 18 y 19. Cierto biblista comenta, no dice quién es el biblista, debería decirlo. Cierto biblista comenta, empleó un juego de palabras muy ingenioso, aunque el término utilizado aquí generalmente significa sacrificio, dice, también se usa para referirse a la matanza de apóstatas. Ya dije que no existía, la palabra apostasía es una palabra griega que no existía en la época de los hebreos. En todo caso habría otra palabra, pero no la apostasía. Como Jehú no quería que ningún adorador de Baal faltara a este acontecimiento, los reunió a todos en el templo de Baal y los hizo vestirse de manera diferente. Tan pronto como acabó de ofrecer la ofrenda quemada, Jehú mandó que 80 hombres armados mataran a los devotos de Baal, que estaban distintivos con una ropa diferente, y quería deshacerse pues de los adoradores de dioses falsos. La matanza que Dios permitió hacia los israelitas eran cuando estos cometían idolatría, adorando dioses falsos. Y porque los 10 mandamientos dicen, no tendrás otros dioses delante de mí, yo soy Jehová, un Dios celoso, no tendrás otros dioses delante de mí. Y cuando los israelitas violaban eso y hacían un dios de oro, un becerro de oro, como hicieron los israelitas cuando salieron del cautiverio de Faraón en el desierto, mientras Moisés se fue a recibir las tablas, comenzaron a hacer un dios, un becerro de oro, y lo comenzaron a adorar, y ellos fueron asesinados, fueron matados, porque habían hecho sacrificio a un dios falso, habían cometido idolatría, fabricando un dios, un becerro, como su dios, un becerro de oro. Así es, señores. Pero la Watchtower trata de mezclar las cosas y decir que la idolatría que cometieron ciertos israelitas a favor de Baal, haciéndoles un sacrificio, es igual que matanza de apóstatas. Es decir, la matanza de los que hicieron sacrificio a Baal, que eran los idólatras, era igual que los apóstatas. Estaban en la misma condición y que ambos merecían morir. Porque lo dice cierto biblista, que la Watchtower no dice quién ha sido ese biblista que comentó diciendo que se usó un juego de palabras muy ingenioso, que el término utilizado aquí, es decir, el sacrificio a Baal, se está refiriendo también a la matanza de apóstatas. Y que los apóstatas eran tan malos como los idólatras, que tenían dioses falsos. Qué cosa más absurda. La Watchtower pues tiene que poner en la palabra apóstatas un término despreciable, un pecador ignominioso, asqueroso, vil, rastrero, que debe ser destruido y matado, como ocurrió con los que habían hecho un gran sacrificio a Baal, y Jehú los mandó a matar, haciéndole vestirse con ropas distintivas para poder identificarlos y liquidarlos. Y que cierto biblista dice que este texto de Segunda Reyes 10, 18 y 19 también se refiere, es lo mismo que referirse a la matanza de apóstatas. Es decir, que los apóstatas son adoradores de Baal. Yo me pregunto, ¿cuántos apóstatas de la Watchtower han sido expulsados por haber fabricado un dios falso de oro, o un becerro de oro, o se han arrodillado ante Baal? Que me digan cuántos testigos de Jehová son idólatras, que se han ido a adorar dioses falsos como Baal, y por eso han sido expulsados y merecen morir. Ninguno. Se han salido porque ya no quieren más en la Watchtower, pero la Watchtower, como está ardida porque no permite que nadie se salga de su organización, los etiqueta de apóstatas para decir que ellos son tan malos, tan viles como los que cometieron idolatría haciendo sacrificio a Baal, y que Jehú tuvo que destruirlos y matarlos, asesinarlos, liquidarlos, exterminarlos. Y la Watchtower insiste en lo mismo acá, después de tantos años, diciendo pues que los apóstatas
son semejantes a los que adoran a Baal. Qué asco ver realmente, queridos amigos. Esta atalaya es patética. Bueno, amigos, después de haber visto que el pecado grave por el cual Jehú mandó a matar a los israelitas idólatras de Baal, y recordemos que lo mismo hizo Moisés cuando exterminó a 3,000 israelitas que se pusieron rebeldes a Jehová, no se pusieron al lado de Jehová Dios como su Dios, sino comenzaron a adorar a un becerro de oro. Moisés, con su poder que tenía, hizo matar a los 3,000 israelitas que se habían salido de Egipto, liberados por Jehová. Lo habían traicionado para adorar a un Dios falso, a un becerro de oro, y se arrodillaron a él. Y Moisés les dio la oportunidad para que escogieran a quién iban a adorar, si a Jehová o al becerro, y 3,000 decidieron quedarse con el becerro, y Moisés los destruyó por idólatras, no por apóstatas. Repito, la palabra apostasía es una palabra griega que no podría estar comprendida pues en el Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas. En todo caso, habría otra palabra equivalente pues a apostasía, ¿no? Pero no podemos usar la palabra apostasía porque es una palabra griega. Entonces, el pecado grave para matar y asesinar, apedrear o cualquier forma de eliminación o exterminio al pueblo de Dios era por un pecado tan grave como la idolatría, arrodillarse y rendir un sacrificio a un Dios falso, pues tenía que ser destruido, pues, a sabiendas que el único Dios verdadero es Yahweh. Entonces, el pecado grave que merecen las personas que cometen pecados graves y merecen ser exterminados son los idólatras, tal como ocurrió con el pueblo de Israel, que fueron asesinados, liquidados, exterminados por idolatría, porque tuvieron otros dioses falsos. Inclusive cuando los sacerdotes se introdujeron en el templo, dioses falsos también fueron exterminados. Ese era el pecado grave, nada que ver con la apostasía, porque apostatar significa, es una palabra enteramente griega que no entra a tallar pues en los israelitas, cuyo idioma era el hebreo. Entonces el pecado acá era la idolatría, pero la Guastar mezcla las cosas y trata de hacer creer, porque un biblista dijo que cuando se ofreció sacrificio a Baal, estaba refiriéndose a los apóstatas, que eran lo mismo de malos, lo mismo de pecadores, y que merecían, sobre todo, merecían ser exterminados, odiados, matados, asesinados. Pero que la Watchtower no puede hacer eso, como ocurrió en la época de los israelitas, porque las leyes de los hombres del mundo lo prohíben. Como decir que si por ellos fueran, liquidarían a todos los apóstatas de la Watchtower, los matarían, los asesinarían, sacando un texto bíblico tergiversado de Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11, para asociarlo a los adoradores de Baal con los apóstatas que fueron asesinados, exterminados, asesinados, matados, a pedradas, en fin. La Watchtower trata pues de poner al apóstata de la Watchtower como un ser ignominioso, como un espantapájaros, como un demonio, como un ser, como un idólatra que merece ser asesinado. Y que la Watchtower dice pues que si no fuera por la ley de los hombres, los apóstatas deberían ser también exterminados, y que ellos harían lo mismo como hicieron los seguidores de Yahvé, de Jehová o de Yahweh en la antigüedad, matando a los que adoraban a Baal. Y como para la Watchtower los adoradores de Baal son igual a apóstatas, también deberían ser asesinados los apóstatas, y que ellos no lo pueden hacer, no pueden dar cumplimiento a lo que es como actuaban los israelitas en la actualidad, porque la ley de los hombres se lo prohíbe, podrían matar a los apóstatas, pero que si por la Watchtower fuera, mataría a los apóstatas, los asesinaría como seres igual que idólatras. ¡Qué horror, Dios mío! Pero que la ley de los hombres le prohíben hacer eso, dice. Es decir, la Santa Inquisición de la Watchtower, si por ellos fueran, quemarían a los apóstatas en la hoguera, señores.
Pero dice que la ley de los hombres se lo prohíbe. Ya hemos visto cómo le responde la Watchtower al señor de Ontario, Canadá, que la ley de los hombres, porque vivimos en un mundo de nuestros países donde no existe un gobierno teocrático, sino son gobiernos mundanos que tienen sus leyes, tenemos que obedecer la ley de los hombres, y ellos nos prohíben matar a los apóstatas, que es igual a idólatras, que en la antigüedad fueron liquidados, exterminados por Jehová Dios, y que eso también debería practicarse hoy en día con los apóstatas, pero que no lo pueden hacer. Los testigos de Jehová de la Watchtower no lo pueden hacer porque las leyes de los hombres se lo prohíben. Ahora fíjense quiénes deberían ser exterminados realmente. Leamos esta atalaya del 1 de noviembre de 1990, en la página 26, párrafo 16, la Watchtower dijo como sigue: como cristianos, hoy hacemos frente a retos similares, no podemos participar en ninguna versión moderna de la idolatría, sea que se trate de hacer ademanes de adoración hacia una imagen, o un símbolo, o de atribuir salvación a una persona, o personas también, o a una organización. Y saca texto de 1 Corintios 10:14 y 1 Juan 5:21. Y como los cristianos primitivos no podemos transigir en cuanto a nuestra neutralidad cristiana. La Watchtower dice que es un pecado de idolatría de atribuir la salvación a una persona o personas o una organización. Nadie puede decir que dentro de la Watchtower, por ejemplo, se encuentra la salvación, porque eso es pecado de idolatría. Y si una organización dice eso, comete pecado de idolatría, y deberían ser también asesinados todos los del cuerpo gobernante, o todos los miembros de esa organización, la jerarquía que dijo eso, y ser todos asesinados como ocurrió en la antigüedad, en los tiempos de los israelitas. Porque entonces los únicos adoradores de Baal, los únicos idólatras, los únicos apóstatas sería la mía Watchtower, si vemos que ella está atribuyendo la salvación a su organización de la Watchtower, porque de acuerdo a esto, atribuir la salvación a una persona o grupo de personas de la grande muchedumbre que van a sustituir al cuerpo gobernante cuando ellos partan al cielo durante la gran tribulación, y atribuirle salvación porque tenemos que seguir estos hombres de la grande muchedumbre, ya sea una persona o varias personas que componen la grande muchedumbre que van a sustituir al esclavo discreto cuerpo gobernante porque partirán al cielo durante la gran tribulación, y queremos seguir a ellos para obtener salvación, estos grupos de personas de la grande muchedumbre que van a guiar la Watchtower. Eso es idolatría. Se está cometiendo idolatría, atribuir salvación a un grupo de personas que van a sustituir el cuerpo gobernante durante la gran tribulación, que debemos seguir a estas personas para tener salvación. Y ahí la Watchtower está cometiendo idolatría, atribuir la salvación a un grupo de personas de la grande muchedumbre, o en todo caso a una organización como la Watchtower, si es que se está dentro de ella. Pero veamos quién es realmente el idólatra acá, quiénes deberían ser destruidos realmente por cometer idolatría, por atribuir salvación a un grupo de personas o una organización. Y a la Watchtower ha dicho que el cuerpo gobernante, los esclavos discretos, van a ser todos llevados al cielo durante la gran tribulación, y se va a quedar a cargo un grupo de personas de la grande muchedumbre a quienes debemos seguir y hacerles caso para obtener la salvación. Eso es idolatría. Al decir eso, la Watchtower está cometiendo idolatría al atribuir la salvación a una persona o grupo de personas que hay que seguirlos y obedecerlos. Entonces, como son idólatras de la Watchtower, son ellos los que deberían ser asesinados, exterminados. Son los únicos apóstatas que cometen idolatría al atribuir salvación a un grupo de personas de la grande muchedumbre, o una organización como la Watchtower, si es que se forma parte de ella para salvarse, como del arca de Noé moderna, la Watchtower. Eso es idolatría. Vemos que los únicos idólatras, como fueron los israelitas del pasado, cometieron idolatría adorando a Baal y al becerro de oro. La Watchtower también tiene su becerro de oro, que es la Watchtower, que adoran a la organización de Watchtower, diciendo que ahí está la salvación dentro de ella, y hay que seguir a ese grupo de personas de la grande muchedumbre que va a sustituir al cuerpo gobernante durante la gran tribulación, y hay que seguirlos a ellos y obedecerlos para ser salvos. Eso es idolatría, al atribuir salvación a un grupo de personas. Eso es idolatría. Y como la Watchtower dice que los idólatras son igual que los apóstatas, los únicos apóstatas son el cuerpo gobernante de la Watchtower, al haber publicado esta enseñanza de que hay que seguir al cuerpo gobernante, hay que seguir a la grande muchedumbre que sustituirá al cuerpo gobernante durante la gran tribulación, y hay que obedecerlos, sus instrucciones para ser salvos. Increíble
¿quiénes deberían ser destruidos realmente? ¿Quiénes son los idólatras? La Watchtower y su cuerpo gobernante. Al atribuir salvación a estas personas de la gran muchedumbre, quizás serán supuestamente los que sustituyan al cuerpo gobernante y que debemos obedecer sus instrucciones para ser salvos. Ahí vemos quiénes son los idólatras que atribuyen salvación a personas de carne y hueso, cuando la única salvación es Jesús. Es el único que nos puede salvar. Veamos pues la última atalaya para reafirmar esto con otra atalaya más muy interesante, queridos amigos. En esta atalaya de fecha 1 de marzo de 1989, en la página 27, párrafo 15 que vemos aquí en pantalla, la sociedad Watchtower comete idolatría al atribuir salvación al pertenecer a la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová. Y eso es idolatría, porque como ya hemos visto, no se puede atribuir salvación a una imagen, o a un símbolo, o a una persona o grupo de personas, y tampoco a una organización. Mire lo que dice la Watchtower acá. ¿Verdad que nos alegramos de pertenecer hoy a una organización que está tan resuelta como ellos a adherirse al camino justo y amoroso de Dios para la salvación del hombre? Aquí la Watchtower está diciendo que es necesario pertenecer a una organización como la Watchtower, que supuestamente está resuelta a adherirse al camino justo y amoroso de Dios para la salvación. Eso es idolatría. La Watchtower ya había dicho en 1990, después del año siguiente, que atribuir salvación a una organización era también pecado de idolatría. Entonces la Watchtower son los primeros idólatras, aquellos apóstatas que deben ser exterminados. Lamentablemente la ley de los hombres nos prohíben exterminar a la Watchtower, mandándole un bombazo, una bomba atómica para desaparecerlos, porque la ley de los hombres nos prohíbe pues hacer eso, porque son idólatras. Atribuyen salvación a su organización de la Watchtower, supuestamente como la organización de Jehová, y que es necesario pertenecer a ella y para alegrarnos, para ser salvos del Armagedón. Aquí vemos que la Watchtower comete idolatría, son los más grandes idólatras. Tienen a Baal, su becerro de oro, en la Watchtower, atribuyendo salvación a una empresa de publicaciones de ladrillo y cemento en New York City, diciendo que es necesario estar dentro de ella para obtener la salvación. ¿Y qué hay de Jesús como el Salvador? Entonces la Watchtower pues ha dejado a Jesús y a Jehová a un lado para hacer su becerro de oro en Brooklyn, Nueva York, en Warwick. Ahí tienen su becerro de oro, su Baal, para adorar a esa organización, para obtener la salvación, atribuirle la salvación a ella, y no a Jehová o Jesucristo, que es el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero la Watchtower dice, no, la salvación se obtiene formando parte hoy de esta organización de la Watchtower que está tan resuelta a adherirse al camino justo y amoroso de Dios. ¿Quiénes son los idólatras? Es la misma Watchtower. Y como dice la Watchtower que en la antigüedad, en el Israel antiguo, los idólatras eran asesinados, exterminados, y que hubo muchos casos en que Jehová ordenó la matanza de adoradores que dan sacrificio a dioses falsos, a Baal, al becerro de oro del desierto, y fueron exterminados más de 3.000 israelitas por cometer idolatría. En la época de Moisés, ni hablar de Jehú, que también envió a los hombres a liquidar, envió 80 hombres para liquidar a todos aquellos que estaban con las vestimentas que habían hecho un sacrificio a Baal, y los asesinó, los barrió del mapa, los asesinó. Entonces, si la Watchtower reclama que ellos no pueden aplicar la ley de Moisés en la época moderna, porque el mundo está gobernado por gobiernos no teocráticos y que tenemos que obedecer sus leyes, y que eso nos inhiben de matar a los apóstatas idólatras, porque así lo dice supuestamente
El libro de Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 11 que acabamos de leer, donde la Watchtower asocia a los apóstatas con los adoradores de dioses falsos, que son lo mismo. Entonces, si son lo mismo, entonces también la Watchtower es lo mismo que los apóstatas, que adoradores de dioses falsos, atrayendo salvación a la Watchtower, a una organización humana de ladrillo y cemento en New York City, y que hay que estar dentro de ella para salvarse, y que hay de Jesús como Salvador. Entonces son los idólatras que han creado su becerro de oro, que lo tienen en Warwick. Ahí está el becerro de oro con el cuerpo gobernante en Warwick. Esta organización que es necesario estar dentro de ella para tener la salvación. Eso es atribuir salvación a una organización que, como hemos visto, la Watchtower dice que es idolatría, junto con seguir a hombres, o un hombre o un grupo de hombres, porque se sabe muy bien que el único Salvador es Jesús, y no un hombre o grupo de hombres de la grande muchedumbre que va a sustituir supuestamente al cuerpo gobernante, que van a irse al cielo, donde la gran tribulación, y va a quedar vacante la sociedad Watchtower, la organización de Jehová, y que va a estar sustituida por hombres de la grande muchedumbre designados por Dios, y queremos obedecerlas y seguirlos al pie de la letra ciegamente para obtener la salvación. Eso es atribuir salvación por partida doble, tanto a una organización como a hombres, siguiendo a hombres y a una organización que es necesario estar dentro de ella para tener la salvación, que es necesario pertenecer a esa organización de la Watchtower para ser salvos, y a la vez también otro acto de idolatría, obedecer a esos hombres de la grande muchedumbre que van a sustituir al cuerpo gobernante, según nos acaba de explicar la Watchtower el año pasado. ¡Qué horror, por Dios! Entonces, hay que destruir pues a los idólatras de la Watchtower, como hicieron los israelitas con los que habían cometido idolatría. Pero no podemos hacerlo, pues no podemos destruir a la Watchtower ni liquidar al cuerpo gobernante por idólatras, porque la ley de los hombres nos prohíbe, pues. Nos prohíben liquidar a los apóstatas de la Watchtower. No podemos hacer el cumplimiento que hacían los israelitas en obediencia a Dios contra los idólatras. No podemos hacer tampoco nosotros eso, no podemos destruir y quemar a los del cuerpo gobernante o exterminarlos, porque la ley de los hombres nos prohíben, nos meten presos pues si hacemos eso, que deberían ser liquidados, exterminados los apóstatas, que según la Watchtower es igual que ser idólatra, apóstata. Entonces los únicos apóstatas idólatras son mismo el cuerpo gobernante, aquí lo vemos claramente, y que no le entiende es un burro. Es un burro que no le entiende. El mismo Watchtower que comete idolatría, atribuir salvación a un grupo de hombres de la grande muchedumbre que va a dirigir la Watchtower, y que es necesario pertenecer a la organización de Jehová para ser salvo. Eso es atribuir salvación a un hombre o grupo de hombres y a la vez a una organización. Este es un pecado flagrante de idolatría. Idolatría es igual a apóstata, y los únicos apóstatas son el cuerpo gobernante. Entonces hay que exterminarlos, pues, porque son idólatras, están cometiendo idolatría al dar estas instrucciones. ¡Qué horror! Pero no podemos liquidarlo, pues. Igual decimos nosotros, no podemos liquidarlo porque la ley de los hombres nos prohíben liquidar a la Watchtower. Exterminar a los apóstatas, como ocurrió en el Israel antiguo, que a todos aquellos que eran adoradores de Baal, idólatras, que según la Watchtower lo equipara a apóstatas, para demonizar la palabra apóstata. Esa es la idea, demonizarlo como si fuera un idólatra. Entonces la Watchtower también le aplicamos la misma regla que ella aplica para aquellos que se van de la Watchtower como apóstatas, poniéndolos como idólatras. Hacemos lo mismo todo con la Watchtower. En vista de este artículo, los únicos idólatras es el cuerpo gobernante de publicar esto, y merece el mismo juicio de ser exterminados, como ocurrió en el antiguo Israel. Pero como la ley de los hombres nos prohíben hacer eso, ellos son los únicos apóstatas idólatras. Ellos, la Watchtower, ahí lo tienen ustedes. Todo ese miembro que se van a poner, miembro que se sale de la Watchtower, que se pone fuera sale de ella y comete apóstasis, se pone fuera de la organización, es porque no creen su doctrina, simplemente ellos no están adorando a Baal. Nadie que ha sido impulsado por adorar a Baal, o porque hizo un becerro de oro en su casa, pues se han retirado porque se dan cuenta que esta es religión falsa, que apoya a los pedófilos, que se hace la vista gorda, que no le interesa nada a las víctimas, que sus doctrinas son cambiantes, falsas, que no son la verdad. Entonces se va de la Watchtower, porque ya no creen más en ella, y la Watchtower lo etiqueta de idólatra,
aplicando un texto bíblico que no le pertenece, no aplica a ellos, sacando el texto de Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al 11, que tiene que ver solamente con los idólatras, pero la Watchtower los asocia igual idólatra con apóstata, que merecen morir, pero no lo pueden matar, dice ellos, la Watchtower, porque la ley de los hombres no lo permite. Bueno, acá le decimos lo mismo a la Watchtower, que está cometiendo idolatría acá, que tampoco podemos requerirlos a ellos, como ocurrió en el antiguo Israel, porque la ley de los hombres lo prohíbe. Igualito, la ley de los hombres, que estamos en un mundo gobernado por unos gobiernos que no son teocráticos, y por esa razón tenemos que obedecer la ley de los hombres. No se puede tomar acción contra los apóstatas, idólatras de la Watchtower. Los apóstatas y idólatras de la Watchtower, amigos. Esto le aplica a la misma Watchtower. Ellos son los idólatras, los apóstatas verdaderos. Bueno, queridos amigos, gracias por su atención. Disculpen por la largura que tiene este video, pero era necesario poner toda esta información para ser puntual y claro en este asunto del odio que ejerce la Watchtower hacia los apóstatas, y que la misma Watchtower, la apóstata, la que debe ser exterminada en base a sus propias reglas, sacando el texto de Deuteronomio capítulo 13, 6 al 11. Gracias por su atención y un abrazo muy fuerte de parte de todos ustedes.